Siempre había confiado en mi madre y mi hermana para cuidar a mi hija, Lucía. Cuando se ofrecieron a llevarla al centro comercial Plaza Mayor para pasar una tarde de diversión, no dudé ni un segundo. Me alegraba verlas crear ese vínculo, y Lucía estaba tan emocionada, agarrando su pequeño bolso y llevando su vestido amarillo favorito, ese que le había comprado en las rebajas del Corte Inglés el verano pasado. Le di un beso en la frente, me despedí con la mano y las vi alejarse en el coche de mi hermana, un Seat León azul que había comprado hace apenas unos meses. Jamás hubiera imaginado la pesadilla que estaba a punto de comenzar. Las horas pasaron más lento de lo normal. Me distraje con las tareas del hogar, limpiando el piso y preparando una tortilla de patatas para cuando regresaran, revisando mi móvil de vez en cuando. Ningún mensaje, ninguna llamada. Por la tarde, alrededor de la hora de la cena, le envié un mensaje a mi hermana, preguntando si estaban de camino a casa. Me respondió con una casualidad que ahora me hiela la sangre: solo le estamos dando a Lucía una pequeña lección de vida. Volverá pronto. Algo en ese mensaje hizo que mi estómago se retorciera, pero intenté no darle importancia. Mi hermana siempre había sido un poco peculiar con sus ideas sobre la educación, aunque nunca pensé que llegaría a hacer algo así. El sol se puso sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranja mientras miraba por la ventana de mi piso en Chamberí. La preocupación crecía en mi pecho como una semilla regada por el miedo. Les llamé varias veces, pero no contestaron. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando escuché el timbre. Al abrir la puerta, encontré a mi madre y mi hermana, pero no había rastro de Lucía. Sus rostros estaban demasiado tranquilos, como si volvieran de hacer la compra o de tomar un café, no como quien ha perdido a una niña de 7 años. ¿Dónde está Lucía?, pregunté, con la voz entrecortada por el pánico. Mi madre se encogió de hombros y dijo: no te preocupes, ella se las arreglará. Es bueno para su desarrollo. Mi hermana se rió, añadiendo: hemos jugado a un juego educativo de escondite. Necesita aprender a ser independiente. Mi corazón se detuvo. Esto no era una lección. Esto era abandono. Una crueldad incomprensible. ¿Qué habéis hecho?, grité, agarrando a mi hermana por los hombros. ¿Dónde está mi hija? Relájate, Carmen, dijo mi madre con una frialdad que nunca antes había visto en ella. La hemos dejado en el centro comercial. Es una niña lista, encontrará la manera de pedir ayuda. Si no, pues habrá aprendido una valiosa lección. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia madre, la mujer que me había criado, que me había enseñado valores, ahora hablaba como si abandonar a una niña fuera algo normal, algo pedagógico. Y mi hermana Ana, con quien Lucía había compartido tantos momentos felices, estaba sonriendo como si hubieran hecho algo ingenioso. Estáis locas, dije, cogiendo mi abrigo y las llaves del coche. Si le pasa algo a Lucía, jamás os lo perdonaré. Mientras corría hacia la puerta, escuché a mi madre decir: eres demasiado blanda con ella. Así nunca crecerá fuerte. Esas palabras me perseguirían durante mucho tiempo, como un eco malévolo en mi cabeza. ¿Cómo podían pensar que lo que habían hecho era por el bien de Lucía? ¿En qué momento estas dos mujeres, que yo creía conocer, se habían convertido en personas capaces de tal crueldad? Bajé las escaleras corriendo, sin esperar el ascensor. Mi vecina Dolores me vio y me preguntó qué pasaba, pero solo pude murmurar: Lucía, antes de seguir corriendo hacia el garaje. Las manos me temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el contacto. Cuando finalmente arranqué el coche, conduje como una loca hacia Plaza Mayor, ignorando semáforos y señales, rezando a la Virgen del Pilar, a quien mi abuela siempre había sido devota, para que Lucía estuviera bien. Mi mente se llenaba de imágenes terribles. Lucía perdida, llorando, buscándome. Lucía asustada en un rincón oscuro. Lucía siendo llevada por un desconocido. Cada pensamiento era como una puñalada. Yo, que siempre había sido tan protectora, que revisaba 3 veces que las ventanas estuvieran cerradas antes de acostarme, que nunca la dejaba ir sola a ningún sitio, había confiado en las personas equivocadas. Les había entregado lo más valioso que tenía. El centro comercial estaba a punto de cerrar cuando llegué. Me bajé del coche sin siquiera cerrarlo y corrí hacia la entrada.
Los guardias de seguridad ya estaban pidiendo a la gente que se marchara. Mi hija, grité, abriéndome paso entre la multitud. Han dejado a mi hija aquí sola. Uno de los guardias, un hombre mayor con bigote canoso, intentó calmarme, pero yo estaba más allá de la calma. Le mostré una foto de Lucía que tenía en el móvil, explicándole entre sollozos lo que había pasado. Pronto se unieron más guardias y se organizó una búsqueda por todo el centro comercial. Lucía, gritaba yo, recorriendo cada pasillo, cada tienda, cada rincón donde una niña pequeña podría esconderse. Mamá está aquí. No tengas miedo. Pero solo el silencio respondía a mis llamadas. A medida que pasaban las horas y el centro comercial se vaciaba por completo, la realidad de lo que estaba sucediendo comenzó a hundirse en mi conciencia como una piedra en un pozo profundo. Mi hija había desaparecido. Y las personas que deberían haberla protegido eran las responsables. Ya habían pasado 2 horas desde que llegué al centro comercial. Los guardias de seguridad de Plaza Mayor me habían ayudado a registrar cada rincón del edificio, pero no había señales de Lucía. Finalmente, uno de ellos, Javier, me miró con compasión y dijo: «Tenemos que llamar a la policía, señora». Asentí, incapaz de hablar. Mi garganta estaba seca de tanto gritar el nombre de mi hija. Mientras esperábamos a que llegara la policía, me senté en un banco frío cerca de la entrada principal, observando las puertas de cristal como si en cualquier momento mi pequeña pudiera aparecer, con su vestido amarillo y su sonrisa de dientes de leche. Algunos empleados de las tiendas se habían quedado para ayudar en la búsqueda, y una chica joven de una cafetería me trajo un vaso de agua y se sentó a mi lado. «Me llamo Sofía», dijo. Estaba trabajando cuando vi pasar a una niña con un vestido amarillo. Iba con 2 mujeres mayores, una de pelo corto teñido y otra con gafas. ¿Podrían ser su madre y su hermana? Asentí, aferrándome a esa información como a un clavo ardiendo. Le mostré fotos de mi móvil y ella confirmó que eran ellas. Las vi alrededor de las 6. La niña comía un helado y parecía contenta. Luego las vi otra vez, pero sin la niña. Me pareció raro, pero pensé que quizás la habían dejado en alguna zona de juegos. La policía llegó poco después. 2 agentes de la Policía Nacional, un hombre de unos 50 años llamado Inspector Ramírez y una mujer joven, la oficial Díaz. Me hicieron preguntas que me resultaba casi imposible responder. Describí a Lucía entre sollozos: pelo castaño, ojos grandes y marrones, un lunar pequeño junto a la nariz, vestido amarillo, sandalias blancas. 7 años. Mi única hija. La luz de mi vida. ¿Tiene alguna foto reciente?, preguntó la oficial Díaz. Le mostré mi galería llena de fotos de Lucía. Ella jugando en el Parque del Retiro, soplando las velas en su último cumpleaños, con su uniforme del colegio Nuestra Señora del Pilar. Cada imagen era como un puñal en mi corazón. ¿Quién dejó a la niña aquí?, preguntó el inspector Ramírez, su voz grave y serena. Mi madre y mi hermana, respondí, y mi voz se quebró al decirlo en voz alta. Dijeron que era una lección. Que tenía que aprender a ser independiente. Las palabras sonaban absurdas, crueles, incomprensibles incluso para mí. Los oficiales intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Necesitamos hablar con ellas, dijo Ramírez. ¿Dónde están ahora? En mi casa, supongo. Calle Galileo, 53, cuarto B. La oficial Díaz hizo una llamada para que enviaran una patrulla a mi dirección. Mientras tanto, el centro comercial se convertía en el epicentro de una operación policial en toda regla. Más agentes llegaron, algunos con perros. El gerente del centro proporcionó acceso a todas las cámaras de seguridad. Me quedé con la oficial Díaz mientras revisaban las grabaciones. En las pantallas de la sala de seguridad, vi a mi madre, a mi hermana y a Lucía caminando por el centro comercial. Se detuvieron en una heladería. Comieron helado. Fueron de tienda en tienda. Todo parecía normal. Hasta que no lo fue. A las 5:43, según la marca de tiempo en la esquina de la pantalla, mi madre y mi hermana se alejaron mientras Lucía estaba distraída mirando un escaparate de juguetes. Se fueron sin mirar atrás. Mi pequeña no se dio cuenta inmediatamente.
Siguió mirando los juguetes, quizás imaginando cuál pediría para Reyes. Cuando finalmente se giró y no vio a su abuela ni a su tía, su expresión cambió. La vi llamarlas, mirar alrededor, comenzar a caminar cada vez más rápido. La vi perdiéndose entre la multitud. Ahí, dijo uno de los guardias, señalando otra cámara. Sale por esa puerta hacia la zona de restaurantes. Seguimos el rastro de Lucía a través de los ojos fríos de las cámaras de seguridad. La vimos preguntar a algunas personas, la mayoría de las cuales apenas le prestaban atención. La vimos sentarse a llorar en un banco. La vimos hablando con un guardia de seguridad que parecía darle indicaciones. Y luego, a las 7:22, salió por una puerta lateral del centro comercial que daba a una calle menos transitada. ¿Por qué nadie la detuvo?, grité, golpeando la mesa. Es una niña. No debería poder salir sola. Es una entrada de servicio, explicó el guardia, avergonzado. No siempre está vigilada. Las cámaras exteriores mostraron a Lucía caminando sola por la calle, cada vez más pequeña en la distancia, hasta que desapareció de vista. Tenemos su dirección, dijo el inspector Ramírez. Quizás intentó volver a casa. Pero sabía que eso era imposible. Vivíamos a más de 5 kilómetros del centro comercial. Lucía nunca había ido sola ni siquiera a la panadería de la esquina. No sabía cómo moverse por Madrid, no conocía los autobuses ni el metro. Era una niña pequeña, perdida en una ciudad enorme y peligrosa. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad policial. Se estableció un perímetro de búsqueda alrededor del centro comercial. Las patrullas recorrían las calles circundantes. Se alertó a hospitales y centros de salud. La foto de Lucía se distribuyó entre todos los agentes de servicio. Mientras tanto, recibí noticias de que mi madre y mi hermana habían sido detenidas para interrogatorio. No sentí ninguna satisfacción, solo un vacío profundo. ¿Cómo podría volver a mirarlas a la cara? ¿Cómo podría perdonarlas si algo le pasaba a Lucía? A medianoche, la oficial Díaz me sugirió que fuera a casa a descansar. Le avisaremos inmediatamente si hay novedades, me aseguró. Pero me negué. No podía irme, no podía detenerme. Cada segundo era crucial. En algún lugar de Madrid, mi hija estaba sola, asustada, llamándome. Al menos tome algo caliente, insistió, llevándome a una cafetería cercana que habían mantenido abierta para los equipos de búsqueda. Allí, rodeada de policías y voluntarios que se habían unido espontáneamente, me senté con una taza de café que no bebí, mirando fijamente la foto de Lucía en mi móvil. Una mujer mayor se sentó frente a mí. Soy Carmela, dijo con un acento andaluz marcado. Mi nieto se perdió una vez en la feria de abril. Lo encontramos después de 6 horas, dormido debajo de un puesto de turrón. Intentó sonreír, darme esperanza. Yo asentí, agradecida por su intención, pero incapaz de sentir consuelo. A las 3 de la madrugada, trajeron perros de búsqueda. El olor de una camiseta de Lucía que habían recogido de nuestro piso les sirvió para rastrear. Los vi olfatear el último punto donde las cámaras la habían captado, luego tirar de sus correas con determinación hacia el sur. Seguí a los agentes y a los perros, mis piernas moviéndose automáticamente a pesar del cansancio. Cruzamos calles desiertas, plazas vacías, el eco de nuestros pasos resonando en el silencio de la noche madrileña. Los perros nos llevaron hasta un pequeño parque a unas 10 cuadras del centro comercial. Allí, bajo la tenue luz de una farola, uno de ellos comenzó a ladrar frente a un banco. «Han encontrado algo», gritó uno de los guías caninos. Mi corazón dio un vuelco mientras corría hacia ellos. Sobre el banco había un pequeño bolso, el mismo que Lucía llevaba esa tarde. El bolso de Lucía contenía poco, una moneda de 2 euros, un paquete de pañuelos a medio usar y un pequeño llavero con forma de unicornio que le había regalado en su cumpleaños. El inspector Ramírez lo guardó en una bolsa de evidencias mientras yo me derrumbaba en el banco, acariciando con dedos temblorosos el lugar donde había estado el último rastro de mi hija. ¿Por qué lo dejaría aquí?, pregunté, más para mí misma que para los demás. Quizás se cansó de llevarlo, sugirió la oficial Díaz con suavidad. O quizás. No terminó la frase, pero no hacía falta.
Ambas sabíamos lo que no se atrevía a decir. Quizás alguien se había llevado a Lucía y había dejado caer el bolso durante el forcejeo. La idea me revolvió el estómago. Los perros continuaron rastreando, pero el rastro parecía diluirse en la calle principal, donde el tráfico y la gente habrían borrado cualquier olor. Volví a la comisaría con el inspector Ramírez mientras otros agentes seguían peinando la zona. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido cuando entramos al edificio policial. Sus familiares están en las salas de interrogatorio, me informó. ¿Se siente capaz de hablar con ellas? Negué con la cabeza. No podía enfrentarme a ellas todavía. El odio y el miedo se mezclaban en mi interior como una tormenta. Si las veía, no sabía si sería capaz de controlarme. En vez de eso, me llevaron a una pequeña oficina donde una psicóloga de la policía, Elena, me ofreció un té y me habló con voz tranquilizadora. Me explicó el protocolo de búsqueda, me aseguró que se estaban utilizando todos los recursos disponibles. Mencionó algo sobre alarmas Amber y colaboración con estaciones de transporte. Yo apenas la escuchaba, perdida en mi propio infierno privado. Carmen, dijo finalmente, usando mi nombre por primera vez. Necesito que entienda algo. Su madre y su hermana están cooperando con la investigación, pero sus declaraciones son preocupantes. ¿Qué quiere decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Insisten en que lo hicieron por el bien de Lucía. Que en sus familias tienen una tradición de pruebas de independencia. Su madre afirma que a ella le hicieron lo mismo cuando tenía 8 años, y a su hermana también. Me quedé paralizada. Nunca había oído hablar de tal tradición. Mi madre nunca me había mencionado nada parecido. ¿Era posible que mi abuela, a quien apenas recordaba, hubiera hecho algo así? ¿O era una mentira, una justificación retorcida para un acto de crueldad inexplicable? Quiero verlas, dije finalmente. El inspector Ramírez me acompañó a la sala donde estaba mi madre. Entré sola, cerrando la puerta tras de mí. Ella estaba sentada junto a una mesa metálica, parecía pequeña y vieja bajo la luz fluorescente. Cuando me vio, sonrió como si nada hubiera pasado, como si estuviéramos en su cocina preparando torrijas como cada domingo de Ramos. Carmen, cariño, qué exageración todo esto. La policía, los perros. Lucía aparecerá, ya verás. Su tranquilidad me enfureció. ¿Dónde está mi hija, mamá? Ya te lo dije, la dejamos en el centro comercial. Es parte de su educación. Mi madre lo hizo conmigo, yo lo hice con Ana, y ahora le toca a Lucía. Todas sobrevivimos. Yo no recuerdo que me abandonaras en ningún centro comercial, dije, mi voz temblando. ¿Por qué no era un centro comercial? Era la estación de Atocha. Tenías 9 años. Te dejé allí un domingo por la tarde. Volviste a casa por la noche, llorando pero orgullosa de haberte orientado sola. ¿No lo recuerdas? Y entonces, como una puerta abriéndose a un sótano oscuro, el recuerdo emergió. Era cierto. Me habían dejado sola en la estación. Recordé el pánico, las horas vagando entre la multitud, preguntando direcciones, finalmente encontrando el camino a casa en un autobús. Recordé la sensación de alivio al ver mi calle, y luego la extraña mezcla de ira y orgullo cuando mi madre me recibió con un abrazo y felicitaciones por mi valentía. Pero había sido diferente. Yo era mayor. Era de día. La estación estaba llena de gente, de guardias. Y, sobre todo, había encontrado el camino a casa en pocas horas. Lucía solo tiene 7 años, mamá. No conoce Madrid. No sabe cómo volver a casa. Y ya ha pasado una noche entera. Se las arreglará, insistió mi madre. O si no, habrá aprendido otra lección. La vida es dura, Carmen. Tú la sobreproteges. La estás haciendo débil. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Vi a mi madre como nunca antes la había visto, cruel, fría, peligrosa. Esta mujer, a quien había amado y respetado toda mi vida, había puesto en peligro a mi hija deliberadamente. No por un descuido, no por un error de juicio, sino intencionalmente.
Si algo le pasa a Lucía, dije, cada palabra como hielo, tú y Ana iréis a la cárcel. Y yo nunca, jamás, os volveré a dirigir la palabra. Mi madre pareció sorprendida, como si no pudiera creer que yo no compartiera su visión retorcida de la educación. Estás siendo melodramática, como siempre. Todo esto es innecesario. Ana y yo solo queríamos ayudar. Fuera de mi vista, la interrumpí, levantándome. No quiero verte. No quiero oírte. Solo quiero encontrar a mi hija. Salí de la sala temblando. El inspector Ramírez me ofreció ver a Ana también, pero me negué. No podía soportar más traiciones, más justificaciones absurdas. En vez de eso, pedí volver al centro de operaciones, donde al menos podía sentirme útil. Para mediodía, la búsqueda se había intensificado. La noticia de la desaparición de Lucía apareció en todos los medios. Su foto se mostraba en televisiones y periódicos digitales. Voluntarios se unieron a los equipos de búsqueda. Recibí llamadas de amigos, compañeros de trabajo, padres de los compañeros de clase de Lucía. Paco, mi exmarido y padre de Lucía, llegó desde Barcelona, donde vivía desde nuestro divorcio 3 años atrás. Verlo fue como un puñetazo en el estómago, la misma mandíbula fuerte, los mismos ojos marrones que había heredado Lucía. No nos habíamos separado en buenos términos, pero ahora nada de eso importaba. Lo siento tanto, Carmen, dijo, abrazándome torpemente. He venido en cuanto me he enterado. Tu madre y tu hermana han hecho, ¿qué?, exclamó cuando le expliqué lo sucedido. La incredulidad dio paso rápidamente a la furia. ¿Están locas? ¿Cómo han podido hacer algo así? No lo sé, Paco. No lo entiendo. Es como si no fueran las personas que creía conocer. Nos sentamos juntos en la sala de espera de la comisaría, 2 extraños unidos por el amor a una niña perdida. El inspector Ramírez nos informaba periódicamente, se habían revisado imágenes de cámaras de tráfico, se habían entrevistado a testigos potenciales, se habían rastreado las calles cercanas. Pero Lucía seguía sin aparecer. Mi familia nunca ha sido normal, dije finalmente, rompiendo un largo silencio. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Mi madre tuvo que criarnos sola, a mí y a Ana. Siempre fue dura, siempre exigente, pero nunca pensé que pudiera hacer algo así. ¿Crees realmente que tu madre te abandonó en Atocha, como dice?, preguntó Paco. Creo que sí. El recuerdo es borroso, pero está ahí. Recuerdo el miedo, la confusión. Pero también recuerdo que encontré el camino de vuelta. Y que cuando llegué a casa, me sentí orgullosa, supongo. Como si hubiera superado una prueba. Eso no lo justifica, Carmen. Es abuso infantil, no educación. Tenía razón, por supuesto. Lo que mi madre y mi hermana habían hecho era imperdonable, independientemente de las tradiciones familiares o las intenciones. Habían puesto en peligro a una niña inocente, mi niña, por una creencia retorcida sobre la fortaleza y la independencia. Al caer la tarde, recibimos la noticia de que el juez había ordenado prisión provisional sin fianza para mi madre y mi hermana, acusadas de abandono de menor. Debería haberme sentido aliviada, pero solo sentía un vacío enorme. La familia que creía tener se había desmoronado como un castillo de naipes, y la persona que más amaba en el mundo seguía perdida en algún lugar de Madrid. Las horas se convirtieron en días. Mi piso se transformó en un improvisado centro de operaciones, con mapas de Madrid pegados en las paredes, líneas de tiempo dibujadas en papel de estraza, y fotos de Lucía por todas partes. Amigos, compañeros del trabajo y vecinos entraban y salían, trayendo comida que yo no comía, ofreciendo palabras de ánimo que no escuchaba. Mi mundo entero se había reducido a una sola misión, encontrar a mi hija. Paco decidió quedarse. A pesar de nuestro pasado complicado, su presencia era un ancla en medio de la tormenta. Dormía en el sofá, coordinaba con los voluntarios, y respondía llamadas mientras yo me mantenía en constante contacto con la policía. En los breves momentos de lucidez que me dejaba el agotamiento, me sorprendía verlo tan cambiado, tan entregado a la búsqueda de nuestra hija. Deberías dormir un poco, me dijo la segunda noche, ofreciéndome una taza de manzanilla.
No ayudarás a Lucía si te derrumbas. No puedo, respondí, mi voz apenas un susurro ronco. Cada vez que cierro los ojos, la veo llamándome, preguntándose por qué no estoy allí para protegerla. Él no insistió. Quizás porque entendía, quizás porque sabía que era inútil. En lugar de eso, se sentó a mi lado, en silencio, mientras yo revisaba por enésima vez las imágenes de las cámaras de seguridad, buscando cualquier detalle que hubiéramos pasado por alto. Las noticias sobre Lucía se habían extendido por toda España. Su foto aparecía en programas como España Directo y El Hormiguero. El hashtag #Encontremos a Lucía era tendencia en Twitter. Gente de toda la ciudad y pueblos cercanos se unía a las batidas organizadas por la policía. Recorrían parques, descampados, estaciones de tren. El inspector Ramírez nos informaba 2 veces al día, siempre con la misma expresión grave que no dejaba entrever esperanza ni desesperación. El tercer día, Pilar, una amiga del colegio, organizó una vigilia en la Plaza Mayor. Cientos de personas se reunieron con velas, rezando por la aparición de Lucía. Un manto de luz en la oscuridad de la noche madrileña. Yo no asistí. No podía soportar la compasión en sus miradas, la tristeza en sus voces. No quería consuelo. Solo quería respuestas. Esa misma noche, Luis, el hermano de Paco, que trabajaba como técnico en una empresa de telefonía, propuso una idea. El bolso de Lucía, dijo, extendiendo un mapa sobre la mesa de la cocina. Lo encontraron en un parque a 10 cuadras del centro comercial, hacia el sur. Eso nos da una dirección. La policía ya ha peinado toda esa zona, le recordé. Sí, pero piénsalo. Si Lucía salió del centro comercial y caminó hacia el sur, ¿qué hay en esa dirección? ¿Qué podría atraer a una niña perdida? Miramos el mapa juntos. Al sur del parque donde encontraron el bolso, cruzando la M30, estaba el Parque Tierno Galván. Y justo al lado. El planetario, dijo Paco, señalando el punto en el mapa. A Lucía le encanta el planetario. La llevamos allí en su último cumpleaños, ¿recuerdas? Lo recordaba. Lucía había quedado fascinada con el espectáculo de estrellas, con la inmensidad del universo proyectada sobre nuestras cabezas. Había hablado de ello durante semanas, preguntando sobre galaxias y nebulosas, pidiendo libros sobre el espacio. Pero está muy lejos, objeté. Son kilómetros desde el centro comercial. Y tendría que cruzar avenidas, la M30. Es una posibilidad, dijo Luis. Y no tenemos muchas más. Llamamos al inspector Ramírez, que prometió enviar unidades al planetario y sus alrededores. Pero la impaciencia me consumía. Convencí a Paco de que me llevara allí de inmediato. Durante el trayecto, el silencio en el coche era pesado. Cada semáforo era una eternidad, cada desvío una tortura. La ciudad nocturna pasaba como un borrón a través de las ventanillas, luces y sombras mezclándose en una amalgama indiferente a mi dolor. Llegamos al planetario pasada la medianoche. Estaba cerrado, por supuesto, la explanada desierta bajo la luna llena. Un guardia de seguridad nos detuvo en la entrada, pero al explicarle quiénes éramos, su expresión cambió. Había visto la noticia. Conocía la historia de Lucía. No hemos visto a ninguna niña, nos dijo con pena. Pero hay muchos rincones donde podría esconderse. Les ayudaré a buscar. Con linternas prestadas por el guardia, recorrimos los alrededores del edificio, llamando el nombre de Lucía, buscando cualquier señal de su presencia. El Parque Tierno Galván se extendía ante nosotros, oscuro y amenazador en la noche. Un escalofrío me recorrió la espalda al imaginar a mi pequeña sola en ese lugar. Las horas pasaron sin resultado. El amanecer comenzaba a asomarse cuando regresamos al coche, agotados y derrotados. Paco me abrazó torpemente, su barba de días raspando mi mejilla. La encontraremos, me prometió. No vamos a rendirnos. Volví a casa solo para ducharme y cambiarme de ropa. El piso estaba vacío, Pilar se había llevado a los voluntarios a una nueva búsqueda. Entré al cuarto de Lucía y me senté en su cama, acariciando su colcha de estrellas y planetas. Su olor persistía allí,
una mezcla de champú de fresa y ese aroma indescriptible que solo los niños tienen. Abracé su almohada contra mi pecho y, por primera vez desde su desaparición, me permití llorar sin control, grandes sollozos que sacudían todo mi cuerpo. No sé cuánto tiempo estuve así. El sonido del timbre me sacó del trance. Me levanté mecánicamente, secándome las lágrimas con la manga, y fui a abrir. Era la oficial Díaz, acompañada de otro policía que no conocía. Sus rostros lo decían todo. «Han encontrado algo», dije, mi voz apenas audible. La oficial Díaz asintió. «Necesitamos que venga con nosotros, señora Vega». El trayecto en el coche patrulla fue el más largo de mi vida. Nadie hablaba. La radio policial emitía mensajes codificados que no entendía. Salimos de la ciudad por la A3, dirección Valencia. Después de unos 20 minutos, dejamos la autopista para tomar una carretera secundaria que serpenteaba entre campos y pequeños grupos de árboles. Nos detuvimos junto a varios coches patrulla y una ambulancia. Había una zona acordonada con cinta policial amarilla. El inspector Ramírez me estaba esperando, su rostro una máscara impenetrable. «Un excursionista lo encontró esta mañana», dijo, señalando hacia un pequeño claro entre los árboles. Caminé como sonámbula hacia el lugar. Los oficiales de la científica trabajaban metódicamente, tomando fotografías, recogiendo muestras. En el centro del claro, sobre la hierba, había un pequeño vestido amarillo, cuidadosamente doblado, y un par de sandalias blancas. Mi mundo se detuvo. El aire se congeló en mis pulmones. Un grito surgió de lo más profundo de mi ser, un sonido primitivo de dolor que ni siquiera reconocí como propio. Mis piernas cedieron y caí de rodillas frente a las pequeñas prendas, los últimos vestigios de mi hija. «No hay señales de sangre», dijo el inspector, arrodillándose a mi lado. «Ni signos de violencia. El vestido está limpio, las sandalias intactas». «Entonces, ¿dónde está ella?», pregunté, mi voz quebrada. «¿Dónde está mi Lucía?». No tenía respuesta. Nadie la tenía. Solo quedaban preguntas que se multiplicaban como ecos en un pozo sin fondo. ¿Quién había dejado la ropa allí? ¿Por qué tan cuidadosamente doblada? ¿Estaba Lucía viva? Y si lo estaba, ¿dónde podría estar, sin su vestido, sin sus zapatos, en un lugar tan alejado de la ciudad? El descubrimiento del vestido y las sandalias de Lucía cambió el curso de la investigación. Ya no buscábamos a una niña perdida, sino que temíamos lo peor. La Unidad Central de Análisis de Conducta se incorporó al caso. Me explicaron, con palabras cuidadosamente elegidas, que el abandono de la ropa podría significar varias cosas, ninguna de ellas tranquilizadora. En algunos casos, dijo la psicóloga forense, una mujer de unos 50 años llamada doctora Moreno, indica un cambio de identidad impuesto a la víctima. En otros, es un acto simbólico para eliminar evidencias. No quise escuchar más. Me encerré en un silencio férreo, observando cómo el mundo a mi alrededor se movía a una velocidad incomprensible. Reporteros acampaban frente a mi edificio. Mi teléfono no dejaba de sonar. La gente me miraba con esa mezcla de compasión y mórbida curiosidad reservada a las víctimas de las peores tragedias. Paco se mantuvo a mi lado, feroz en su protección, alejando a los periodistas, filtrando llamadas, manteniendo a raya la avalancha de buenas intenciones que amenazaba con ahogarme. Nuestra relación, antes fracturada por diferencias irreconciliables, encontró un nuevo propósito en la tragedia compartida. «No vamos a rendirnos», me repetía cada mañana, mientras preparaba un café que yo no bebía. «Hasta que no haya, hasta que no tengamos certeza, seguiremos buscando». Pero la esperanza, esa llama que había mantenido viva durante los primeros días, comenzaba a parpadear débilmente. Los investigadores encontraron fibras del vestido de Lucía en el coche de un hombre que vivía cerca del centro comercial, un tal Enrique Sanz, con antecedentes por exhibicionismo. Lo detuvieron, pero negó cualquier implicación. No había más pruebas contra él, ninguna conexión directa con Lucía más allá de aquellas fibras que podrían haberse transferido por contacto casual en el centro comercial. La investigación se estancaba. Mi vida se convertía en un limbo interminable. No estaba viva, no estaba muerta.
Existía en ese espacio gris entre el duelo y la esperanza, un purgatorio donde cada amanecer traía el mismo dolor renovado. Una semana después del hallazgo de la ropa, pedí ver a mi madre. El inspector Ramírez arregló una visita a la prisión de Soto del Real, donde estaba detenida preventivamente. Ana había sido trasladada a otro centro para evitar que coordinaran sus declaraciones. La sala de visitas era fría e impersonal, con mesas metálicas atornilladas al suelo y sillas de plástico duro. Mi madre entró escoltada por una funcionaria. Había envejecido años en apenas días. Su pelo, siempre perfectamente teñido, mostraba raíces grises. Sus manos, antes firmes y seguras cuando preparaba tortilla de patatas o cosía botones, temblaban ligeramente. «Carmen», dijo al verme, su voz un susurro roto. «Mi niña». «No soy tu niña», respondí, mi voz plana. «Y tú no eres mi madre. Una madre protege. Una madre cuida. Tú destruiste mi vida». Ella se sentó frente a mí, los ojos llenos de lágrimas que no me conmovieron. «Lo siento tanto. Nunca pensamos que esto pasaría. Solo queríamos que aprendiera». «Han encontrado su ropa», la interrumpí. «Su vestido. Sus zapatos. Cuidadosamente doblados en un claro del bosque». Vi cómo el color abandonaba su rostro, cómo su cuerpo se encogía ante mis palabras. «¿Qué has hecho, mamá? ¿Qué le has hecho a mi hija?» «Nada», susurró, sacudiendo la cabeza. «Te lo juro por Dios. Solo la dejamos en el centro comercial. No sabemos nada de su ropa, de ningún bosque». Quise creerle. Una parte de mí, enterrada bajo capas de dolor y rabia, quería desesperadamente creer que mi madre, a pesar de su crueldad, no era un monstruo capaz de dañar físicamente a Lucía. Pero ya no confiaba en mi juicio. Ya no confiaba en nadie. «Si sabes algo, si recuerdas cualquier detalle que pueda ayudar a encontrarla, por favor, dímelo ahora», le rogué, inclinándome sobre la mesa. «Es tu última oportunidad, mamá. Tu última oportunidad de hacer lo correcto». Pero ella solo lloró, repitiendo una y otra vez que no sabía nada, que solo la habían dejado en el centro comercial, que nunca quisieron hacerle daño. La dejé allí, sollozando, y no miré atrás. Sabía que, independientemente del resultado de la investigación, jamás volvería a verla como mi madre. Esa noche, sentada en la pequeña cocina de mi piso, Paco me comunicó una decisión que había tomado. «He hablado con mi jefe», dijo, sirviéndome un vaso de agua. «Me han dado una excedencia indefinida. Voy a quedarme en Madrid hasta que sepamos qué pasó con Lucía». Le miré, sorprendida. Paco era arquitecto en un importante estudio de Barcelona. Su carrera siempre había sido su prioridad, una de las razones por las que nos habíamos separado. Que estuviera dispuesto a ponerla en pausa indefinidamente era algo que no esperaba. «No tienes que hacerlo», dije. «Estaré bien». «No lo estarás», respondió con sencillez. «Y yo tampoco. Es nuestra hija, Carmen. No puedo volver a mi vida normal mientras no sepamos qué le ha pasado». Esa noche, por primera vez desde la desaparición de Lucía, dormí más de 2 horas seguidas. No fue un sueño reparador, las pesadillas acechaban en los márgenes de mi consciencia. Pero desperté con una claridad que no había sentido en días. Tomé el teléfono y llamé al inspector Ramírez. «Necesito ver las cámaras de seguridad otra vez», le dije sin preámbulos. «Todas ellas. Desde el momento en que entraron en el centro comercial hasta que mi madre y mi hermana salieron sin Lucía. Quiero verlas personalmente». Accedió, quizás sorprendido por mi repentina determinación. Esa misma tarde, Paco y yo nos sentamos en una sala de la comisaría, viendo hora tras hora de grabaciones. Observamos a Lucía comiendo helado, a mi madre comprando una revista, a mi hermana probándose unas gafas de sol. Todo parecía tan normal, tan inocente. Y entonces lo vi. Un detalle minúsculo, casi imperceptible. Mientras Lucía miraba el escaparate de la juguetería, mi hermana se acercó a ella, inclinándose como para decirle algo al oído. Lucía asintió, y luego mi madre y mi hermana se alejaron. No fue un abandono impulsivo.
Le dijeron algo antes de irse. Ahí, dije, señalando la pantalla. Le dijeron algo. Instrucciones, quizás. Un punto de encuentro. No la abandonaron sin más. El inspector Ramírez hizo retroceder la grabación, observando el momento con atención. Es posible, concedió. Pero sin audio, no podemos saber qué le dijeron. Tenemos que preguntar a mi hermana, insistí. Confrontarla con esto. Ana estaba recluida en el centro penitenciario Madrid, en Alcalá-Meco. La visita se arregló para el día siguiente. Esta vez, Paco insistió en acompañarme. Nunca había tenido buena relación con mi hermana, pero ahora compartíamos un propósito común. La sala de visitas era similar a la de Soto del Real. Ana apareció, escoltada por una funcionaria, con el mismo uniforme penitenciario que había visto usar a mi madre. Pero a diferencia de ella, Ana mantenía la cabeza alta, desafiante. «Carmen», dijo al verme. «¿Has venido a regodearte? ¿A ver cómo tu hermana se pudre en la cárcel por intentar educar a tu hija?» Su falta de remordimiento me dejó sin palabras. Fue Paco quien intervino, controlando apenas su ira. «¿Qué le dijiste a Lucía antes de abandonarla?», preguntó, inclinándose sobre la mesa. «Os vimos en la grabación. Te inclinaste, le susurraste algo al oído. ¿Qué fue?» Ana nos miró alternativamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Le dije que iba a jugar a un juego. Que mamá y yo nos esconderíamos, y que ella tenía que encontrarnos. ¿Un juego? La incredulidad en mi voz era palpable. ¿Le hiciste creer que era un juego? ¿Y dónde se suponía que tenía que encontraros? En casa, respondió Ana, encogiéndose de hombros. Le dije que cuando nos encontrara, tendría un premio. Un peluche que había estado pidiendo. Me quedé helada. Lucía había intentado volver a casa. Una niña de 7 años, sola, intentando cruzar media ciudad porque creía que era un juego. La imagen era devastadora. ¿Y su ropa?, intervino Paco. ¿Quién dejó su vestido y sus zapatos en el bosque? Por primera vez, vi una grieta en la fachada de indiferencia de mi hermana. Su expresión cambió, confusión genuina reemplazando la arrogancia. ¿Qué ropa? ¿Qué bosque?, preguntó, mirando alternativamente a Paco y a mí. No sé de qué estáis hablando. Han pasado 6 meses desde que encontraron el vestido de Lucía. 6 meses de búsquedas infructuosas, de falsas esperanzas, de pistas que no llevan a ninguna parte. El caso sigue abierto, pero la intensidad de la investigación ha disminuido inevitablemente. Los efectivos policiales se han reducido. Las noticias sobre Lucía ya no abren los telediarios. La vida, implacable, continúa para todos excepto para mí. Mi madre y mi hermana siguen en prisión preventiva a la espera de juicio, acusadas de abandono de menor. Los psiquiatras que las han evaluado hablan de distorsiones cognitivas severas y justificaciones patológicas. En términos simples, están convencidas de que lo que hicieron estaba justificado, que formaba parte de una tradición educativa que me aplicaron a mí y que ahora le tocaba a Lucía. El juicio se ha retrasado varias veces por cuestiones procesales. No me importa. Ninguna sentencia me devolverá a mi hija. Paco sigue aquí. Encontró trabajo en un pequeño estudio de arquitectura en Madrid y alquiló un piso cerca del mío. Viene cada día, me ayuda con los trámites legales, me obliga a comer cuando me olvido de hacerlo. No hemos retomado nuestra relación romántica, ambos estamos demasiado rotos para eso. Pero hemos encontrado una nueva forma de ser familia, unidos por el amor a Lucía y por el dolor compartido. La rutina me mantiene a flote. Me levanto temprano, hago café, reviso mi correo. Voy al trabajo, volví a dar clases en el instituto después de 3 meses de baja, y trato de concentrarme en mis alumnos, en sus problemas con las ecuaciones, en sus dramas adolescentes. Regreso a casa, preparo algo de cena, veo documentales que no recuerdo al día siguiente. Los fines de semana son los peores. Horas vacías que antes llenaba Lucía con sus risas, sus juegos, sus 1000 preguntas sobre el universo. Mantengo su habitación intacta.
Su cama con la colcha de estrellas. Sus libros ordenados por tamaño en la estantería. Su colección de minerales etiquetados con su letra redondeada. Su telescopio apuntando eternamente hacia el cielo madrileño. A veces me siento en su pequeña silla, bajo la luz de su lámpara de unicornios, y leo sus cuentos favoritos en voz alta, como si pudiera escucharme. La gente no sabe cómo tratarme. Mis colegas del instituto caminan de puntillas a mi alrededor, temerosos de decir algo que me haga llorar. Mis antiguos amigos me invitan a salir, a distraerme, sin entender que la distracción es imposible. El dolor de la pérdida de un hijo no es algo que se supere con unas copas de vino o una película. Es una herida que no cicatriza, un agujero negro que consume todo a su alrededor. Solo Teresa, la madre de una de las compañeras de clase de Lucía, parece entenderlo. Teresa perdió a su marido en un accidente de tráfico hace 3 años. Me visita regularmente, pero no intenta animarme ni me dice que el tiempo lo cura todo. Simplemente está ahí, a veces en silencio, a veces hablando de libros o de política, respetando mi dolor sin intentar minimizarlo. Fue Teresa quien me animó a unirme a SOS Desaparecidos, una asociación que ayuda a familias de personas desaparecidas. Allí conocí a otras madres, otros padres, atrapados como yo en ese limbo entre la vida y la muerte. Sus historias son diferentes, pero el dolor es el mismo. Me contaron sobre la ausencia ambigua, ese término psicológico que define la angustia de no saber si un ser querido está vivo o muerto. Me enseñaron estrategias para sobrevivir día a día. Y lo más importante, me hicieron sentir menos sola. A través de la asociación, empecé a dar charlas en colegios sobre seguridad infantil. Al principio era casi imposible. Cada vez que miraba a esos niños, veía a Lucía. Pero con el tiempo, encontré en ello un propósito. Si podía evitar que otra familia pasara por lo que yo estaba pasando, entonces el sufrimiento tendría algún sentido. En una de esas charlas, en un colegio del barrio de Usera, una profesora se me acercó al terminar. Era mayor, cerca de la jubilación, con ese aire de sabiduría que solo dan los años de lidiar con niños. Su historia me ha conmovido, me dijo, tomando mis manos entre las suyas. Pero hay algo en ella que me resulta familiar. La miré, confundida. Mi historia había aparecido en todos los medios. Era lógico que le resultara familiar. Hace años. Continuó, quizás 30 o más, tuve una alumna cuya madre y tía la abandonaron en un centro comercial como parte de una prueba de independencia. La niña lo contó en clase, orgullosa de haber encontrado el camino a casa sola. Recuerdo que me preocupó tanto que hablé con la dirección, pero la madre insistió en que era una tradición familiar. Mi corazón se aceleró. ¿Recuerda el nombre de la familia? La mujer negó con la cabeza. Han pasado muchos años. Pero recuerdo que la madre era viuda, tenía 2 hijas, y vivían cerca de Atocha. La niña era muy buena en matemáticas. Era mi familia. Mi madre, mi hermana y yo. La memoria reprimida que había aflorado durante mi visita a la cárcel era real. No era un caso aislado de crueldad, era una tradición familiar perversa que se había transmitido de generación en generación. Mi abuela, a quien apenas recordaba, había hecho lo mismo con mi madre. Mi madre lo había hecho conmigo. Y ahora, mi madre y mi hermana habían intentado repetir el ciclo con Lucía. Pero algo había salido terriblemente mal. La revelación no trajo consuelo, solo una comprensión más profunda del abismo de disfunción de mi familia. ¿Cuántas generaciones atrás se remontaba esta práctica? ¿Qué mente enferma había decidido que abandonar a un niño era una forma aceptable de enseñar independencia? Esa noche, saqué las viejas fotos familiares que guardaba en una caja bajo la cama. Mi abuela, seria y erguida en un vestido oscuro. Mi madre de niña, con trenzas y un vestido de primera comunión. Mi hermana y yo en la playa de Benidorm, construyendo castillos de arena. Busqué en esos rostros signos de la enfermedad mental que debía correr por nuestra sangre, pero solo vi personas normales, corrientes. El mal puede esconderse tras las fachadas más banales. A la mañana siguiente, recibí una llamada del inspector Ramírez. Su voz sonaba diferente, menos profesional, más humana. Señora Vega, dijo.
Han encontrado a una niña en un centro de acogida en Valencia. Corresponde con la edad y descripción física de Lucía. No recuerda su nombre ni cómo llegó allí. Ha estado allí desde hace meses, pero solo ahora han establecido la posible conexión con su caso. El mundo se detuvo. Mi corazón latía tan fuerte que temía que explotara en mi pecho. No me atreví a esperar, a soñar, a creer. Había tenido demasiadas falsas alarmas, demasiadas esperanzas aplastadas. ¿Cuándo puedo verla? Fue todo lo que pude preguntar. Estamos coordinando con la Generalitat Valenciana. Posiblemente mañana. Le enviaremos un agente para acompañarla. Llamé a Paco inmediatamente. Él también recibió la noticia con cauta esperanza. Habíamos aprendido a no precipitarnos, a no dejar que la ilusión nos cegara. Pero durante todo el día, no pudimos hablar de otra cosa. ¿Y si realmente era Lucía? ¿Y si por algún milagro había sobrevivido, había llegado de alguna manera a Valencia, había sido recogida por servicios sociales? ¿Cómo explicar su pérdida de memoria? ¿Cómo explicar el vestido y los zapatos en el bosque? La noche fue interminable. Me la pasé revisando fotos de Lucía, imaginando el momento del reencuentro, preparándome también para otra decepción. Al amanecer, un coche policial vino a recogerme. Paco insistió en acompañarme, y el inspector Ramírez hizo una excepción a los protocolos. El viaje a Valencia duró 3 horas que parecieron 3 siglos. El paisaje pasaba borroso a través de la ventanilla. Imágenes de Lucía inundaban mi mente, Lucía recién nacida, pequeña y roja en mis brazos, Lucía dando sus primeros pasos hacia mí, brazos extendidos y sonrisa desdentada, Lucía en su primer día de colegio, con su mochila demasiado grande y su miedo valiente. El centro de acogida era un edificio moderno en las afueras de Valencia, rodeado de naranjos. Nos recibió la directora, una mujer joven con ojos amables y voz suave. La niña está en la sala de juegos, nos explicó mientras nos guiaba por pasillos luminosos decorados con dibujos infantiles. La trabajadora social está con ella. Le hemos contado que podría venir a verla una señora que cree ser su madre, pero no hemos insistido demasiado para no confundirla. Ha estado muy bien adaptada estos meses, aunque no recuerda nada de su vida anterior. Nos detuvimos frente a una puerta con una ventana a través de la cual se veía una sala colorida llena de juguetes. Sentada en una mesa pequeña, dibujando concentrada, había una niña de cabello castaño. Una mujer adulta estaba sentada frente a ella, hablándole suavemente.